Hey, me llamo Evan, tengo 26 años. Hace 3 meses yo era solo un contratista ayudando a mi padre a preparar su chalet junto al pantano para la venta. Entonces, su ex se sentó a mi lado en un sofá manchado de pintura y me preguntó, ¿te gustan las mujeres que te desafían? Me puse rojo, no por la pregunta, sino porque me di cuenta de que no estaba preguntando realmente sobre mi historial de citas. El olor a aceite de limón flotaba en el aire cuando se inclinó más y dijo, se trata de valor, de si eliges lo seguro o lo auténtico. Si estás viendo esto ahora mismo, dime de dónde eres en los comentarios, porque todavía no sé si lo que hicimos estuvo mal. Debería haber sabido que la pregunta llegaría. La forma en que Claudia me había estado estudiando toda la tarde mientras raspaba pintura de los marcos de las ventanas, como si estuviera leyendo planos que solo ella podía ver. El chalet de papá se sentía diferente con la mitad de los muebles a medio recoger, vacío. El olor a aceite de limón todavía flotaba en el aire de donde ella había estado acondicionando los armarios empotrados, pero ahora se mezclaba con polvo de yeso y el frío metálico del invierno colándose por las ventanas viejas. Había subido desde la ciudad con mi camioneta cargada de imprimación y pinceles, esperando una semana sencilla de trabajo de preparación antes de la visita del agente inmobiliario. Lo que no esperaba era encontrar a Claudia Roth agachada en el salón, rodeada de muestras de tela, llevando un abrigo de lana que probablemente costaba más que mi alquiler. Levantó la vista cuando dejé caer mi caja de herramientas. Evan, señora Roth. La última vez que la había visto fue hace 3 años, en una barbacoa que organizó papá antes de que todo se torciera entre ellos. Ella había sido diferente entonces. Reía más. Le tocaba el hombro a papá cuando hablaba. Ahora se movía por las habitaciones como si estuviera contando fantasmas. ¿Cómo va el negocio de diseño? Pregunté, dejando los botes de pintura. Ocupada. ¿Y tú? Tirando. Me quité la chaqueta. Papá dijo que necesitabas las habitaciones preparadas para el viernes. Ese es el plan. Se puso de pie, quitándose el polvo de los vaqueros. Vaqueros de diseño, pero vaqueros al fin y al cabo. Tengo que terminar de tomar medidas. Tú tienes paredes que embellecer. Trabajamos en líneas paralelas y cuidadosas durante las siguientes horas. Ella midiendo y anotando. Yo rellenando agujeros de clavos y lijando los bordes ásperos. El radiador repicaba como un metrónomo, marcando un tiempo que ambos fingíamos no notar. Alrededor de las 4, se dejó caer con fuerza en el sofá manchado de pintura, haciendo una mueca. ¿El tobillo? Pregunté. Ella asintió, quitándose la bota para flexionar el pie. Me lo torcí ayer. La vanidad y las escaleras mojadas no son buena combinación. Seguí lijando el rodapié, tratando de no notar cómo se frotaba el Sintemisrin en peine, cómo su pelo se había soltado de la pinza, cómo la luz de la tarde hacía que las partículas de polvo bailaran a su alrededor, como si estuviera sentada en su propio globo de nieve particular. Fue entonces cuando hizo la pregunta. ¿Te gustan las mujeres que te desafían? La lija se detuvo. El calor me subió por el cuello. Yo... ¿Qué? Me miraba con esos ojos grises verdosos que siempre habían sido demasiado perspicaces. No es una pregunta trampa. Salí con Keisha el año pasado, dije, lo que se sentía a la vez cierto y completamente fuera de lugar. Durante unos 6 meses. ¿Qué pasó? Dejé la lija. Me limpié las manos en los vaqueros. Elegí el camino más fácil. Ella asintió como si yo hubiera confirmado algo. ¿Siempre haces eso? ¿Elegir lo fácil? Reí, pero la risa salió hueca. Mira a tu alrededor. ¿Algo de esto te parece fácil? Ella no devolvió la risa. Solo siguió estudiándome con esa mirada de arquitecta, como si estuviera midiendo los muros de carga de mi carácter. La pregunta no se trataba realmente de tu tipo, dijo finalmente. No, se trataba de valor,
de si eliges lo seguro o lo auténtico. La forma en que lo dijo hizo que algo se removiera en mi pecho, como si no estuviera hablando de Keisha en absoluto. Fue entonces cuando realmente la miré. Claudia Roth, que salió con mi padre durante 2 años, que preparó esta casa cuando la compraron juntos, cuando pensaban que estaban construyendo algo permanente, que se fue sin mucha explicación y se casó con Eric Roth 6 meses después. Claudia, que me preguntaba sobre el valor mientras estaba sentada en un sofá donde solía acurrucarse con mi padre. Probablemente deberíamos mantener las cosas profesionales esta semana, dije. Probablemente. Pero ella no se movió del sofá, y yo no volví a lijar. Afuera, Renée Keller pasó por delante de la ventana con su perrito, aminorando la marcha para mirar a través del cristal. Saludó demasiado tiempo, como si estuviera memorizando una escena para contarla después. Claudia también la vio. Ah, la presidenta de la comunidad. ¿Ella sigue llevando la comunidad de vecinos? Con mano de hierro envuelta en cachemir. Claudia se volvió a poner la bota. Se puso de pie con cuidado. Deberíamos recoger. Se acerca la nieve. Miré afuera. Efectivamente, el cielo tenía ese aspecto gris plomizo que prometía mal tiempo. Trabajamos en un silencio cuidadoso durante otra hora, guardando herramientas, cubriendo botes de pintura. La luz parpadeó una vez, dos, luego se mantuvo. Para cuando cargué mi camioneta, los primeros copos gordos empezaban a caer. Claudia estaba en el umbral, con las llaves en la mano. ¿Mañana a la misma hora? Sí, estaré aquí sobre las 8. Ella asintió. Cerró la puerta con llave. Caminamos hacia nuestros coches sin decir buenas noches. Mientras conducía al piso de papá, no podía dejar de darle vueltas a la pregunta, no a las palabras, sino a la forma en que la había hecho, como si ya supiera mi respuesta y solo estuviera comprobando si yo también la sabía. Mi teléfono vibró mientras entraba en su aparcamiento. Mensaje de texto de papá. Gracias por ayudar esta semana, chaval. Me quedé mirando el mensaje hasta que la pantalla se apagó. A la mañana siguiente, la nieve fresca lo cubría todo con esa perfección temporal que hace que el mundo parezca disculparse por su desorden. El chalet junto al pantano permanecía tranquilo bajo un gorro blanco, el humo saliendo de la chimenea donde la llama piloto evitaba que las tuberías se congelaran. Entré con la llave de repuesto, golpeando mis botas en la alfombrilla. Los radiadores ya marcaban su ritmo lento, y podía oler a café. Claudia llegó 10 minutos después con un termo y una cinta métrica que captaba la luz cuando se movía. Se había recogido el pelo de nuevo, pero podía ver dónde el viento lo había desordenado. ¿Dormiste bien?, preguntó, instalando su portátil en la encimera de la cocina. Bastante bien. Me puse los guantes de trabajo. ¿Y tú? Eric llamó desde Barcelona. La conferencia se alargó. Abrió su aplicación de medidas, muy profesional. Volverá el jueves. Asentí como si fuera información normal de compartir, como si no hubiera pasado la mitad de la noche preguntándome qué significaba que lo hubiera mencionado. Deberíamos establecer algunas reglas básicas, dijo sin levantar la vista de la pantalla. ¿Cómo cuáles? Nada de confesiones personales. De acuerdo. Nada de compartir bebidas. Claro. Y nada de sentarnos juntos en ese sofá. Miré hacia el salón, donde el sofá manchado de pintura reposaba bajo la tela protectora de ayer como un animal dormido. Trato hecho, dije. Nos dimos la mano para sellarlo. Su mano era más pequeña de lo que recordaba, pero su agarre era firme, profesional. La mañana transcurrió en silencio. Yo lijaba rodapiés mientras ella medía para el largo de las cortinas, ambos manteniéndonos en nuestros lados separados de cada habitación, como si siguiéramos líneas de tiza invisibles. El trabajo se sentía bien, metódico, seguro. Alrededor del mediodía, René llamó a la puerta.
Solo quería comprobar los ángulos para las fotos del anuncio, dijo, entrando sin invitación. Sus ojos barrieron la habitación, haciendo inventario, el sofá cubierto, la distancia prudente entre nosotros, la forma en que ninguno de los dos sonreía. Todo parece contenido, dijo finalmente. Ese es el objetivo, respondió Claudia con calma. Después de que René se fuera, trabajamos incluso más en silencio que antes. La cinta métrica emitía su pequeño canto metálico cuando Claudia se movía de ventana en ventana. Me sorprendí escuchándolo, usando el ritmo para medir mis pinceladas. ¿Tu prima sigue con la fotografía? Preguntó Claudia alrededor de las dos. Lila, sí, bodas sobre todo. ¿Por qué? Fotografió el aniversario de los Henderson, el mes pasado. Un trabajo precioso. Le diré que lo dijiste. Ella también hace fotos este sábado, ¿verdad? Vi su publicación sobre que necesitaba un ayudante. Me detuve, el pincel a medio camino de la pared. ¿Sigues a Lila en redes sociales? Sigo a muchos proveedores locales. Hizo otra anotación en su tableta. Te vendría bien el dinero, me imagino. No era realmente una pregunta. La forma cuidadosa en que lo dijo me indicó que me había estado observando contar botes de pintura, calcular la cobertura, estirar los materiales para que el presupuesto cuadrara. Sí, dije, me vendría bien. A última hora de la tarde, doblé la tela protectora con más cuidado de lo necesario, doblando las esquinas como si hiciera una cama. La bufanda de Claudia se había caído de su bolso sobre los cojines del sofá, una suave lana azul que parecía haber sido cara en su momento, pero que ahora era simplemente cómoda. La recogí, la coloqué en el reposabrazos para que la viera. Gracias, dijo cuando la notó. El sol se ponía detrás del pantano, proyectando largas sombras a través de las ventanas. Claudia encendió una sola vela en la repisa de la chimenea, no por romanticismo, sino para disimular el olor a imprimación. La llama parpadeaba con la corriente de las ventanas viejas. Su teléfono vibró en la encimera, una notificación del calendario que la hizo fruncir el ceño. El vuelo de Eric cambió, dijo. Volverá mañana en su lugar. Eso es bueno, ¿no? Antes de lo previsto. Ella permaneció en silencio durante un largo momento, mirando la vela. A él no le gustan las sorpresas. No supe qué decir a eso, así que no dije nada. Recogimos mientras la oscuridad se cernía sobre el pantano. La nieve había cesado, dejando todo limpio e inmóvil. Mientras cargaba mi camioneta, podía ver luces encendiéndose en las casas a lo largo de la orilla, cálidos cuadrados amarillos que parecían felicidad desde fuera. De camino a casa, pensé en el valor, en la diferencia entre lo seguro y lo auténtico, en cómo algunas preguntas no son realmente preguntas en absoluto. El día siguiente trajo el tipo de frío que te hace doler los dientes. Llegué temprano, esperando imprimar el salón antes de que Claudia apareciera con su cinta métrica y sus cuidadosos límites, pero ella ya estaba allí, sentada en su coche con el motor en marcha, esperando. La calefacción está estropeada en la casa, explicó cuando me acerqué. El técnico de reparaciones no llegará hasta las 10. Nos sentamos en su coche caliente durante 20 minutos, viendo cómo nuestro aliento empañaba los cristales, hablando de cosas sin importancia. La cafetería nueva en el centro, si el pantano se congelaría por completo este año, temas seguros que mantenían nuestras manos ocupadas y la mirada al frente. Cuando la camioneta del técnico finalmente llegó, entramos juntos, lo suficientemente cerca como para compartir el calor pero sin tocarnos. El técnico fue eficiente y ruidoso. Su radio crepitaba con el parloteo de la centralita que llenaba el espacio entre nosotros. Después de que se fue, la casa se sintió diferente, más cálida, pero también más pequeña de alguna manera. ¿Por dónde íbamos? Preguntó Claudia, sacando su portátil. Muestras de color, dije. Estabas decidiendo entre el crema y el marfil, ¿cierto? Pero no se movió hacia sus muestras. En cambio, me estudió de nuevo con esa mirada escrutadora.
La pregunta de ayer sigue ahí, ¿verdad? Dejé de remover la imprimación. ¿Qué parte? La parte en la que te pusiste rojo. Quizás me pongo rojo con facilidad. Quizás se acercó, lo suficiente como para que pudiera oler su perfume bajo el aceite de limón y el polvo. O quizás la pregunta te pareció un desafío. ¿Un desafío a qué? A elegir la verdad sobre las apariencias. La forma en que dijo apariencias hizo que sonara como una enfermedad. Mi teléfono sonó antes de que pudiera contestar. El tono de llamada de papá. Debería contestar, dije. Evan, hola. Papá sonaba cansado. Solo llamaba para saber cómo iba todo. ¿Cómo va la casa? Bien, estaremos listos para el viernes. ¿Y Claudia? ¿Es profesional? La miré. Se había acercado a la ventana, fingiendo no escuchar, pero pude ver la tensión en sus hombros. Muy profesional, dije. Bien, eso es bueno. Vendré más tarde a recoger unas cajas del garaje. Quizás sobre las 6. Habremos terminado para entonces. Después de colgar, Claudia se dio la vuelta desde la ventana. Él se preocupa. ¿Por la casa? Por las complicaciones. Nos miramos a través de la habitación y sentí que algo se asentaba entre nosotros. Un entendimiento, quizás, o simplemente el peso de todas las palabras que no decíamos. Su bufanda todavía estaba en el reposabrazos donde la había dejado ayer, lana azul contra la tapicería floral descolorida. Caminé, la recogí y se la tendí. Nuestros dedos se rozaron cuando la tomó, solo por un segundo, lo justo para notar lo frías que estaban sus manos. Gracias, dijo. De nada. Se envolvió la bufanda al cuello, y yo volví a remover la imprimación, pero aún podía sentir el eco de sus dedos contra los míos, frío, cuidadoso y fugaz. El resto de la tarde transcurrió en distancias medidas y miradas furtivas. Trabajábamos el uno alrededor del otro como bailarines que conocían los pasos, pero fingían que todo era improvisación. Cuando papá llegó a las 6, estábamos arreglados y profesionales, discutiendo brillos de pintura y herrajes de cortinas, como los compañeros que se suponía que éramos. Se ve bien, dijo, observando nuestro trabajo. Realmente bien. Claudia recogió sus cosas mientras papá cargaba cajas. Yo enrollaba alargadores y contaba pinceles, tratando de no observarla moverse por habitaciones que antes habían sido la mitad suyas. Mientras se daban sus despedidas cuidadosas, educadas, distantes, definitivas, comprendí algo que no había entendido antes. La pregunta sobre las mujeres que te desafían no se había tratado de raza, ni de citas, ni siquiera de valor, exactamente, se había tratado de mí, de si yo era lo suficientemente valiente como para querer algo que no encajaba con la imagen que los demás habían dibujado de mi vida. De pie en el salón vacío, escuchando dos motores de coche arrancar y alejarse en direcciones opuestas, me di cuenta de que todavía no sabía la respuesta, pero empezaba a querer descubrirla. El jueves trajo un corte de luz que duró 6 horas, una rama de árbol caída en la calle del Mirador, llevándose la mitad del vecindario consigo. Me enteré cuando llegué a la casa y mi llave no abría la cerradura electrónica. Claudia apareció 10 minutos después, ya hablando por teléfono con la compañía eléctrica. El generador del garaje está muerto, dijo, colgando, pero hay batería de respaldo para la calefacción. Podemos trabajar. Entramos por la puerta lateral, avanzando a tientas por pasillos tenues. La casa se sentía diferente con la luz gris, más pequeña, más íntima, como si fuéramos visitantes en el secreto de otra persona. Velas en la cocina, dijo Claudia, abriendo el camino. Encontramos 3 velas de pilar y un encendedor. Las dispusimos en la encimera como piezas de altar. Las llamas proyectaban nuestras sombras grandes contra las paredes, haciendo que la habitación pareciera una cueva donde la gente antaño contaba historias para pasar el invierno. Esto es acogedor, dije,
probando cómo sonaba la palabra. Peligrosamente así, respondió ella. Trabajamos a la luz de las velas y con la escasa luz gris del día que se filtraba por las ventanas. Yo retocaba los agujeros de los clavos mientras ella revisaba las muestras de tela, ambos moviéndonos con cuidado en la semipenumbra. Alrededor del mediodía, estaba alcanzando una estantería alta cuando su tobillo le falló de nuevo. La sujeté por el codo, la apoyé contra la encimera. Despacio. Gracias. Pero no se apartó de inmediato. Antigua lesión. A veces simplemente me lo recuerda. ¿De cuándo? Bailando, hace mucho tiempo. Flexionó el pie, probando. Iba a ser bailarina, antes de descubrir que era mejor organizando cosas bonitas que siéndolo. Fue lo más personal que me había contado en toda la semana. Todavía lo estaba procesando cuando escuchamos la puerta de un coche cerrarse afuera. Papá, 2 horas antes. Mierda, susurré, apagando la vela más cercana. El lenguaje, me susurró ella de vuelta, pero ya se estaba moviendo hacia el salón, poniendo distancia entre nosotros. Papá llamó a la puerta en lugar de usar su llave, probablemente porque había visto nuestros coches y quería avisarnos. Cuando abrí la puerta, me miró por encima del hombro hacia la casa iluminada por velas, como si entrara en un recuerdo. No hay luz en toda la calle, dijo. Pensé que quizás necesitaríais ayuda. Nos apañamos, asintió, pero sus ojos encontraron a Claudia en el salón, clasificando muestras de tela a la luz de las velas como un cuadro del Renacimiento. La expresión de su cara era complicada, parte nostalgia, parte preocupación, parte algo más que no podía nombrar. Traje café, dijo, levantando un termo, de la cafetería de la calle Mayor. Nos sentamos en la cocina y compartimos el café de papá mientras él hablaba de la estimación de la compañía eléctrica y de si la visita del agente inmobiliario tendría que posponerse. Cosas normales, cosas seguras, pero yo podía sentir el peso de la casa iluminada por velas a nuestro alrededor, la forma en que se aferraba a los momentos y los hacía significar más de lo que deberían. Cuando papá se fue, me apartó. ¿Todo bien por aquí? Sí. ¿Por qué no iba a estarlo? Estudió mi cara con la luz gris de la tarde. Solo comprobaba. Después de que se fue, Claudia y yo terminamos nuestro trabajo en un silencio cuidadoso. Cuando la luz volvió a las 4, las luces eléctricas resultaron ásperas y reveladoras después de horas a la luz de las velas. Mañana es la visita, dijo, recogiendo sus muestras. Sí, luego habremos terminado. Sí, se detuvo en la puerta, con las llaves del coche en la mano. Ha sido profesional, muy profesional, pero cuando sonrió, fue la primera sonrisa genuina que le había visto en toda la semana, pequeña y privada, y se desvaneció antes de que pudiera estar seguro de haberla visto. Esa noche, tomé el camino largo a casa solo para pasar por su calle. Su casa estaba detrás de árboles desnudos, con una luz cálida en las ventanas, el coche de su marido en la entrada, todo en su sitio. No aminoré la marcha, pero noté que la luz del porche lateral estaba encendida y me pregunté si ella me habría notado pasar. El viernes por la mañana, la casa parecía un lugar diferente. Claudia había llegado temprano para colocar los muebles de escenificación que había traído en su todoterreno, cojines colocados de tal manera, libros apilados en ángulos perfectos, flores frescas que hacían que las habitaciones olieran a posibilidad en lugar de a pintura. Hice una última inspección, retocando pequeñas imperfecciones que solo yo podía ver. El trabajo estaba hecho, realmente. Lo había estado desde ayer, pero yo aún no estaba listo para irme. El agente inmobiliario llegó a las 11 con 2 posibles compradores, una pareja joven que recorrió las habitaciones de la mano, hablando en susurros sobre dónde pondrían el árbol de Navidad, si el dormitorio principal recibía suficiente luz matutina. Se movían como personas que planeaban ser felices aquí.
Claudia y yo nos mantuvimos en segundo plano, profesionales e invisibles. Cuando preguntaron por las molduras del techo en el salón, yo expliqué el proceso de restauración. Cuando se preguntaron por los colores de pintura, Claudia describió sus elecciones en términos de luz y ambiente y la forma en que las habitaciones respiran con las estaciones. Éramos buenos en esto. La cuidadosa coreografía de mostrar una casa sin mostrarnos a nosotros mismos. Después de que se fueron, el agente inmobiliario estaba optimista. Buena energía, le dijo a papá. Creo que harán una oferta. Recogimos mientras papá y el agente inmobiliario se ocupaban del papeleo en la cocina. Claudia doblaba las telas protectoras mientras yo recogía los pinceles. Tareas rutinarias de fin de trabajo que deberían haber parecido normales, pero no lo hicieron. ¿La sesión de fotos de tu prima es mañana? Preguntó. Sí, una boda en el antiguo molino. ¿Por qué? Solo me preguntaba. Apiló las últimas muestras de tela. Es bueno que tengas otras fuentes de ingresos. ¿Es tu forma de preguntar si estaré bien? Se detuvo en su doblado. Quizás estaré bien. Bien. Cuando todo estuvo cargado en nuestros respectivos vehículos, nos quedamos en la entrada vacía mirando la casa, limpia, neutra y lista para la vida de otra persona. Se ve bien, dije. Sí. Papá apareció en el umbral, con las llaves en la mano. ¿Todo listo? Asentimos. Claudia, gracias por todo. La escenificación es... Buscó la palabra correcta. Perfecta. De nada. Se dieron la mano como socios de negocios. Educado. Definitivo. 3 años de historia reducidos a una transacción profesional. Estaba cargando el último bote de pintura cuando me di cuenta de que Claudia todavía estaba allí, mirando la casa como si la estuviera memorizando. ¿Estás bien? Pregunté. Bien. Se subió a su coche. Nos vemos, Evan. Nos vemos. Pero mientras salía de la entrada, la vi mirándome por el espejo retrovisor. Solo un segundo. Lo suficiente como para hacerme preguntar qué estaba pensando. Esa tarde, ayudé a Lila a cargar su equipo de fotografía para la boda de mañana. Siempre traía demasiado equipo, convencida de que la toma perfecta requería una preparación perfecta. ¿Estás callado esta noche? Observó, ajustando un soporte de luz en la parte trasera de su furgoneta. Cansado, semana larga. ¿Cómo fue trabajar con la ex de papá? Bien, profesional. Ella me dedicó una de sus miradas de fotógrafa, de esas que veían más allá de lo que la gente creía estar mostrando. Profesional. ¿Sí? Ajá. Cerró las puertas de la furgoneta. ¿Sabes? Tengo una teoría sobre los profesionales. ¿Cuál? Cuanto más se esfuerzan por parecer profesionales, menos profesionales son sus sentimientos en realidad. No respondía a eso. En realidad, no podía. De camino a casa, tomé el camino largo de nuevo. La calle de Claudia estaba tranquila, su casa oscura salvo por la luz del porche. Pero al pasar, vi una silueta moverse tras una ventana del piso de arriba. Fugaz y borrosa, pero inconfundiblemente ella. Me pregunté si estaría mirando, si habría visto mi furgoneta, si se estaría preguntando lo mismo que yo. En casa, me senté en la cocina con una cerveza que no me apetecía de verdad, pensando en la semana, en preguntas y velas, y en la forma en que los dedos de alguien pueden rozar los tuyos y cambiarlo todo, en la diferencia entre lo que es seguro y lo que es verdad. Mi móvil estaba sobre la encimera, en silencio. Ni mensajes, ni llamadas perdidas, ninguna razón para creer que algo hubiera cambiado. Pero algo sí había cambiado, algo que aún no podía nombrar, pero que sentía en el pecho como una puerta entreabierta que dejaba pasar un rayo de luz. Fuera, la nieve empezó a caer de nuevo, suave y silenciosa, cubriendo todo con esa perfección temporal que hace que el mundo parezca disculparse. Terminé mi cerveza y me fui a la cama, pero dejé las cortinas abiertas para poder ver la nieve,
¿Y si soñé con ojos verde grisáceo y pañuelos azules y preguntas que no eran realmente preguntas? Bueno, eso quedaba entre la noche de invierno y yo. El sábado por la mañana llamé a la puerta de la casa junto al embalse por última vez, solo para revisar un pestillo de la ventana que se atascaba, me dije, solo para asegurarme de que todo estuviera perfecto para los nuevos compradores. Claudia abrió vestida con ropa de trabajo, vaqueros y un jersey viejo que parecía lo suficientemente suave como para dormir en él. Había estado colocando los últimos accesorios de decoración. Evan, su voz era diferente, más fría. ¿Qué puedo hacer por ti? La ventana del dormitorio principal. El pestillo está atascado. Se hizo a un lado para dejarme pasar, pero algo había cambiado de la noche a la mañana. El ritmo cómodo que habíamos encontrado durante la semana se había esfumado, reemplazado por algo más formal, más cauto. Si pudieras llamarme señorita Roth hoy, dijo mientras subía las escaleras, creo que sería lo apropiado. Me detuve en el rellano. Señorita Roth, por favor. El pestillo de la ventana tardó 5 minutos en repararse. Un poco de aceite, una suave persuasión, problemas sencillos con soluciones sencillas. A diferencia de lo que ocurría abajo, cuando bajé de nuevo, ella estaba de pie junto a la ventana principal con los brazos cruzados. Listo, dije. Gracias, señor Carter. La formalidad se sintió como agua helada, como si fuéramos extraños que nunca hubieran compartido velas, ni distancias cautelosas, ni preguntas sobre el coraje. Debería irme, dije. La sesión de Laila empieza al mediodía. Por supuesto. Gracias por tu ayuda esta semana. Me estrechó la mano como si estuviéramos cerrando un trato comercial. Profesional. Distante. Definitivo. Conduciendo hacia el lugar de la boda de Lila, intenté entender el cambio. ¿Había hecho algo? ¿Dicho algo? ¿O era así como terminaba todo, con apretones de manos y apellidos, y el cuidadoso borrado de todo lo que casi había sido? El antiguo molino estaba decorado con luces blancas y vegetación invernal. El tipo de boda que parecía de cuento de hadas pero que costaba más de lo que la mayoría de la gente ganaba en un año. Ayudé a Lila a montar su equipo mientras los invitados llegaban en coches de alta gama, con el aliento visible en el aire frío. Pareces que te han aguado la Navidad, dijo Lila, ajustando la configuración de su cámara. Solo estoy cansado. Claro, probó un flash. Esto no tendrá nada que ver con cierta diseñadora de interiores, ¿verdad? Antes de que pudiera responder, la ceremonia comenzó. Lila trabajó como siempre lo hacía, invisible pero omnipresente, capturando momentos que la gente no sabía que estaban creando. La mano de la novia buscando la de su padre durante la procesión, las lágrimas silenciosas del novio, la forma en que los familiares mayores se apoyaban unos en otros durante los votos. Durante el intercambio de anillos, el oficiante habló sobre elegirse el uno al otro cada día, sobre cómo el amor no era un sentimiento sino una práctica, sobre el coraje de construir algo juntos, incluso sin tener el plano. Pensé en pañuelos azules y cintas métricas, en la diferencia entre lo que es seguro y lo que es verdad. Después de la ceremonia, mientras los invitados se dirigían a la recepción, ayudé a Lila a empaquetar el equipo que no necesitaríamos para las fotos de la cena. La pareja parece feliz, dije. Sí, lo están. Enrolló un cable con eficiencia practicada. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de las bodas? La tarta, los votos. La gente siempre escribe los suyos ahora, y básicamente todos dicen lo mismo. ¿Y qué es? Te elijo aunque dé miedo, aunque no sepa lo que viene después, aunque otras personas no lo entiendan. Me miró significativamente. Un concepto revolucionario, ¿verdad? Esa tarde volví a casa por el camino largo. La calle de Claudia estaba tranquila, su casa iluminada desde dentro, la rutina doméstica de un sábado por la noche, su marido de vuelta de su viaje de negocios,
todo en su sitio. La luz del porche lateral estaba apagada. El domingo volví solo a la casa junto al embalse. Me dije a mí mismo que necesitaba comprobar que la decoración seguía perfecta, que nada se había movido durante la noche. En realidad, simplemente no estaba listo para soltarlo. Claudia había enviado un mensaje esa mañana, breve y profesional. Hoy estoy ocupada. La casa está perfecta. Gracias. Usé mi llave por última vez, caminando por habitaciones que ya no parecían nuestras. El olor a aceite de limón se estaba desvaneciendo, reemplazado por el aroma neutro de una casa que esperaba a sus nuevos dueños. En el salón, su pañuelo azul yacía extendido sobre el reposabrazos del sofá. Olvidado, o quizás dejado a propósito. Lo recogí, lo acerqué a mi cara solo un momento. Olía a su perfume y a aire de invierno. Fuera, René paseaba a una pareja joven junto a la casa, señalando las ventanas con entusiasmo de agente inmobiliaria. Una decoración preciosa, la oí decir. La diseñadora mostró una notable contención. La forma en que dijo contención sonó a acusación. Mi móvil sonó. Papá. Hola, hijo. Solo quería saber cómo estabas. ¿Todo bien? La casa está perfecta. Bien. Me alegro. Una pausa. Hoy he oído algunos cotilleos por el pueblo. ¿Sobre qué? Nada específico. Solo mantente al margen, ¿vale? Siempre lo hago. Ya lo sé. Después de que colgara, me senté en el sofá donde todo había comenzado, donde Claudia había hecho su pregunta sobre el coraje y yo me había puesto rojo como un adolescente, donde habíamos trazado límites y luego pasado 4 días aprendiendo sus dimensiones exactas. Doblé su pañuelo con cuidado y lo coloqué de nuevo en el reposabrazos. Alguien tendría que devolverlo. Ese alguien, me di cuenta, probablemente sería yo. La mañana del lunes trajo consigo el ajuste de cuentas que tanto temía. El grupo de WhatsApp de la comunidad de vecinos había estallado durante la noche. René había publicado una foto de la visita del sábado, una toma inocente del salón decorado que de alguna manera captaba más que la disposición de los muebles. En el fondo, apenas visible, estaba mi furgoneta, y si mirabas con atención el reflejo de la ventana, podías distinguir dos figuras de pie más cerca de lo que probablemente deberían haber estado. Los comentarios comenzaron siendo útiles y degeneraron rápidamente. Decoración preciosa. ¿Quién es la diseñadora? Claudia Roth. Un enfoque muy implicado. ¿Es esa la furgoneta del contratista? Qué bien ver a los jóvenes enorgullecerse de su trabajo. Algunos contratistas mezclan algo más que colores de pintura, si me entiendes. Ese último tenía 3 emojis de fuego y una etiqueta. Eric Roth. Mi móvil vibró. Mensaje de papá. ¿Puedes explicarme? Pero no era una petición. Era un hilo de mensajes reenviado. Toda la fea conversación enviada a mí por accidente cuando él pretendía reenviársela a otra persona. Mark Carter preguntándole a su hermano qué debía hacer con su hijo, su ex, y los rumores que empezaban a extenderse como el humo. Empecé a escribir una respuesta. Nada. Éramos profesionales. La foto no muestra lo que la gente cree que muestra. La borré. Empecé de nuevo. Papá, puedo explicarlo. Borré eso también. Antes de que pudiera averiguar qué decir, llegó otro mensaje. De Claudia. Déjame que me encargue de la imagen. Por favor, no te involucres. Encargarse de la imagen. Como si nuestra semana juntos fuera una crisis de relaciones públicas que necesitara ser gestionada. Dejé mi móvil boca abajo sobre la encimera de la cocina y fui a hacer café con unas manos que temblaban más de lo que deberían. Para el mediodía, mi móvil se había quedado en silencio. Ni más mensajes, ni llamadas, ni correos electrónicos de trabajo preguntando por mi disponibilidad para la semana siguiente. El silencio era de alguna manera peor que el cotilleo. Esa tarde recibí el Loatsin Setsin, correo electrónico que esperaba. Hemos decidido tomar otra dirección.
del contratista que había estado interesado en contratarme para una reforma de baño. Sin explicación, pero ninguna era necesaria. Claudia envió mi pago final esa noche. Transferencia bancaria directa, eficiente, con un mensaje de una sola palabra. Gracias. Sin emoticonos, sin suavidad, solo el sonido de una puerta cerrándose. El martes, volví a la casa junto al embalse una vez más. Me dije a mí mismo que estaba comprobando el brillo de la pared, asegurándome de que la imprimación había curado uniformemente, razones profesionales para un comportamiento profesional. En realidad, estaba perdiendo un poco la cabeza. Repinté la misma sección del pasillo 3 veces, intentando que la cobertura fuera perfecta. Limpié pinceles que ya estaban limpios. Medí habitaciones que ya había medido. El pañuelo azul seguía resbalándose del reposabrazos del sofá como si estuviera vivo, respirando. Cada vez que lo volvía a colocar, se deslizaba de nuevo en menos de una hora, como si la casa intentara decirme algo que no estaba listo para escuchar. Alrededor de las 2, Lila apareció con un café y esa mirada de preocupación que ponía cuando creía que estaba haciendo el tonto. Oí que estabas de vuelta por aquí, dijo, observando mi trabajo innecesario. Pensé que podrías necesitar cafeína. Gracias. Recorrió las habitaciones, su ojo de fotógrafa notando detalles, la decoración precisa, la iluminación cuidada, la forma en que cada superficie estaba dispuesta para sugerir la posibilidad de la felicidad. Es precioso, dijo, solitario, pero precioso. Así es la decoración. ¿De verdad? Tomó una foto de la luz de la tarde que entraba por las ventanas delanteras, dorada y llena de motas de polvo. ¿O es simplemente lo que sucede cuando lo arreglas todo a la perfección y luego te vas? No respondí a eso. ¿Sabes? Dijo, sin mirarme. Tengo una teoría sobre la gente que sigue volviendo a casas vacías. ¿Y cuál es? En realidad no están visitando la casa, están visitando un momento que sucedió en la casa, intentando entenderlo, o cambiarlo, o hacer que vuelva a suceder. Tenía razón, y ambos lo sabíamos. Después de que se fuera, cerré con llave y conduje a casa. Pero esa noche, en lugar de ir directamente a mi apartamento, me encontré tomando una ruta más larga, una ruta que casualmente pasaba por la calle de Claudia. Su casa se alzaba detrás de unos arces desnudos, con una luz cálida en cada ventana, tranquilidad doméstica de ladrillo y argamasa. Pero la luz del porche lateral estaba apagada. Pasé sin reducir la velocidad, pero me fijé en la luz apagada y me pregunté qué significaba. El miércoles por la tarde lo hice de nuevo. Conduje por el camino largo a casa, pasando por su calle. Esta vez, la luz del porche estaba encendida. El jueves, apagada de nuevo. El viernes, encendida. Empecé a ver un sonnenschein patrón, aunque todavía no podía descifrarlo, encendida para las entregas, quizás, o cuando Eric estaba de viaje, o tal vez no significaba nada en absoluto, y yo era solo un hombre que pasaba en coche por una casa, buscando señales que no estaban allí, pero el sábado por la noche, al pasar a las 23:47, vi su silueta moverse tras una ventana del piso de arriba. Solo por un momento, el tiempo suficiente para hacerme preguntar si ella también estaría mirando, si habría oído mi furgoneta, si estaba aprendiendo el ritmo de mis pasadas como yo estaba aprendiendo el ritmo de su luz. Empecé a grabar notas de voz en estos trayectos. Nunca las envié. Solo le hablaba a mi móvil como si fuera un amigo, intentando descifrar qué estaba haciendo, qué habíamos estado haciendo, qué significaba todo aquello. Día 12 desde que la casa terminó. Todavía sigo pasando. Todavía sigo comprobando la luz. Esto es probablemente insalubre. La luz estaba encendida esta noche. Probablemente no significa nada. Probablemente lo significa todo. Ya no sé distinguir la diferencia. Vi a René en el supermercado hoy. Sonrió demasiado y me preguntó cómo iban mis proyectos. Como si supiera algo.
Tal vez lo sabe. Borraría las notas por la mañana, avergonzado por el sonido de mi propia voz admitiendo cosas que no podía admitirme a mí mismo a la luz del día. El jueves por la noche, a las 2:07 de la madrugada, mi móvil iluminó la oscuridad. Un mensaje, una foto, sin texto, el pañuelo azul cuidadosamente doblado en el reposabrazos de la casa junto al embalse, y al fondo, apenas visible, la luz del porche de Claudia brillando como una estrella lejana. Me senté, con el corazón latiendo fuerte en el tranquilo apartamento. Miré la foto hasta que mis ojos ardieron. Estaba despierta. Estaba pensando en la casa, en el pañuelo, en mí. Empecé a escribir respuestas y las borré todas. Lo devolveré por la mañana. Borrar. ¿Está todo bien? Borrar. Yo también he estado pensando en ti. Borrar. Finalmente, no envié nada. Solo sostuve el móvil y miré la foto, intentando entender qué preguntaba sin preguntar. A las 2:18 de la madrugada me levanté, puse el pañuelo en una bolsa de papel, lo dejé junto a mi puerta con las llaves del coche. Algunas conversaciones, me di cuenta, no sucedían con palabras. Conduje hasta su calle en la oscuridad previa al amanecer, cuando el mundo pertenece a los trabajadores por turnos, los insomnes y las personas que toman decisiones que no pueden explicarse a sí mismas. Su casa permanecía en silencio detrás de los árboles desnudos. La luz del porche estaba encendida. Aparqué bajo un arce y caminé hasta su entrada con la bolsa de papel. Toqué el timbre una vez, suavemente, luego me retiré a la acera. Abrió la puerta con un jersey grueso, el pelo recogido descuidadamente, los ojos alertas, como si hubiera estado esperando. Nos miramos a través del espacio entre su umbral y mi exilio. 6 metros, que bien podrían haber sido 30 kilómetros. Va a nevar, dije, lo cual era cierto, pero no la razón por la que estaba allí. Será una nevada tranquila, respondió ella, lo cual también era cierto y también irrelevante. El embalse probablemente se congele este año. Normalmente lo hace. Palabras normales, palabras seguras, pero debajo de ellas estaba todo lo que no podíamos decir. He estado pasando en coche por tu casa. He estado aprendiendo el ritmo de tu luz. He estado pensando en el coraje y la diferencia entre lo seguro y lo verdadero. Ella se acercó al borde del marco de su puerta. Yo me acerqué al borde exterior de la acera, lo más cerca que pudimos estar mientras manteníamos los límites invisibles que impedían que el mundo se desmoronara. Se apretó la bolsa con su pañuelo contra el pecho, como si fuera algo precioso. Gracias por traerlo de vuelta, dijo. Gracias por... Gesticulé vagamente hacia la mañana, la luz, la conversación imposible que manteníamos con palabras sobre el tiempo y distancias cautelosas. Esto. Ella dio un paso adelante de unos centímetros. Se detuvo. Yo di un paso atrás de unos centímetros. Me detuve. La puerta permaneció abierta. La luz permaneció encendida. Evan, mi nombre en su voz, tranquila y cautelosa. ¿Sí? Necesito que entiendas algo. De acuerdo. Ella se estiró, apoyó 2 dedos en mi mandíbula, no para reclamar, solo para comprobar, para asegurarse de que yo era real, quizás, o para asegurarse de que ella lo era. Luego se inclinó y apoyó su frente contra la mía, solo por un latido, el tiempo suficiente para que yo sintiera su aliento cálido contra el aire frío, para memorizar el peso exacto de su presencia. Sin beso, sin promesas, sin palabras que lo complicaran todo, solo su frente contra la mía en el espacio entre la oscuridad y el amanecer. Ambos retrocedimos al mismo tiempo. Ella apagó la luz del porche y luego la volvió a encender, una pequeña señal que no entendí pero que sentí en mi pecho como un reconocimiento. Asentí con la cabeza una vez y volví a mi coche. Más tarde esa mañana, envié a Lila una foto del embalse helado. Estoy pensando en cambiar mi forma de trabajar. Ella respondió, ya era hora.
Pasé el día construyendo una nueva página web, limpia, minimalista, honesta, servicios de diseño, UX y reformas, sin tonterías, sin vender humo, solo un trabajo cuidadoso para la gente que quería las cosas bien hechas. Esa tarde llegó un mensaje a través de Mark, solo por cauces profesionales. Claudia quería recomendarme a un cliente que necesitaba la decoración de un baño para una venta rápida. Buen dinero, trabajo limpio, sin complicaciones. Eric publicó una foto desde el aeropuerto esa misma noche. Viaje de negocios exitoso, acuerdos cerrados, reputación intacta. La imagen había sido gestionada, el mundo había seguido adelante, pero a las 23:23, conduciendo a casa desde el estudio de Lila, tomé la ruta larga, pasando por la calle de Claudia, pasando por la casa con las luces cálidas y el porche lateral. La luz estaba apagada cuando me acerqué. Se encendió justo cuando pasaba. No reduje la velocidad, no me detuve, solo noté la señal y seguí conduciendo, pero por el retrovisor vi la luz permanecer encendida durante exactamente 30 segundos antes de volver a apagarse. Algunas conversaciones, estaba aprendiendo, sucedían en el espacio entre la oscuridad y la luz, entre el acercamiento y la retirada, entre lo que querías y lo que podías tener. El viernes por la noche, Mark firmó el papeleo final de la casa junto al embalse. La joven pareja de la semana pasada había hecho una buena oferta. En efectivo, cierre rápido, sin complicaciones. Me reuní con él en la oficina de René para devolver la llave de repuesto. La transacción fue eficiente y amigable, apretón de manos por doquier. Otra venta exitosa en un mercado que recompensaba una presentación cuidadosa. La casa estaba preciosa, me dijo René. Un trabajo profesional en todos los aspectos. Gracias. Estoy segura de que aprendiste mucho trabajando con una diseñadora tan experimentada. La pausa antes de diseñadora fue deliberada, una pequeña prueba para ver si reaccionaría. No lo hice. Una vez terminado el papeleo, conduje a la casa junto al embalse por última vez. Entré con la llave que Mark había olvidado pedir de vuelta. Los muebles de la decoración habían desaparecido. Las habitaciones estaban vacías de nuevo, resonando con el eco hueco de una casa entre vidas. Recorrí cada estancia, notando detalles que nadie más vería. El pequeño parche en el pasillo donde había arreglado aquel agujero de clavo, el pestillo de la ventana que nunca más se atascaría, el reposabrazos donde un pañuelo azul había esperado a que alguien notara que faltaba. En el salón aún podía oler restos de aceite de limón, aún oír el tic-tac de los radiadores calentando el aire para fantasmas. Permanecí allí hasta que el atardecer pintó las ventanas de dorado, intentando memorizar la calidad exacta de la luz, la sensación de estar en un lugar donde algo casi había sucedido, donde se habían trazado límites, se habían puesto a prueba y se habían mantenido, donde había aprendido que algunas puertas no se abren de par en par, se quedan entornadas, y aprendes la forma de la respiración del otro a través de la rendija. Fuera, la nieve empezó a caer, suave y clemente, cubriendo todo con una perfección temporal. Cerré la puerta con llave y dejé la llave debajo del felpudo para los nuevos propietarios. Conduciendo a casa, tomé el camino largo, pasando por la calle de Claudia, donde su casa se alzaba detrás de los árboles desnudos, con una luz cálida en cada ventana. La luz del porche lateral estaba encendida, no una petición, no una orden, solo presencia, solo el reconocimiento silencioso de que algunas cosas no necesitan etiquetas, no necesitan explicaciones, no necesitan nada más que el espacio entre querer y tener. Mantuve el coche en movimiento, pero vi la luz, noté su presencia constante, la añadí al catálogo de pequeñas señales que componen una vida vivida en incrementos cuidadosos. En casa, preparé café y me senté junto a la ventana de mi cocina, viendo la nieve acumularse en el alféizar. Mañana habría nuevos proyectos,
nuevos clientes que necesitarían un trabajo cuidadoso y bien hecho, nuevos límites que trazar, respetar y ocasionalmente poner a prueba. Pero esta noche solo estaban la nieve y el café y el conocimiento de que, en algún lugar de la ciudad, una luz de porche ardía, una pequeña estrella en la oscuridad doméstica. Una señal que no significaba nada y lo significaba todo, dependiendo de cómo la leyeras. Algunas puertas no se abren de par en par, pensé, se quedan entornadas y aprendes a vivir en el espacio que ofrecen. Aprendes que querer y tener no son lo mismo, que a veces lo más verdadero es lo que no dices, el roce que no tomas, la pregunta que no respondes porque el silencio es la respuesta. Terminé mi café y me fui a la cama, pero dejé las cortinas abiertas para poder ver la nieve caer, limpia, silenciosa y clemente, cubriendo el mundo con la posibilidad de que mañana fuera diferente. Y si soñé con ojos verde grisáceo y cintas métricas y el peso exacto de una frente contra la mía, bueno, eso quedaba entre la noche de invierno y yo,